Jóvenes y señoritas de sexto gerencia, un gusto saludarles. Vamos a entrar en materia con el curso de administración de proyectos. Vamos a ver un tema muy importante que es el contenido de un proyecto. Esto básicamente son los elementos que tiene que llevar cualquier proyecto que nosotros realicemos. Ya vimos en las anteriores clases un poquito de definición de qué es un proyecto y así general las tres fases más importantes de un proyecto. Pero ahora vamos a entrar un poquito ya en materia con el contenido un poquito más descriptivo y todo lo que realmente deberá y de llevar nuestros proyectos a nivel administrativo. Para esto, por favor, van a necesitar su cuaderno de administración, van a necesitar también lo que son lapiceros y por favor necesito que presten atención durante la presentación y que anoten lo que ustedes consideren más importante y más relevante con toda la información que se les va a proyectar y también con lo que yo les pueda ir mencionando. Muy bien. El proyecto va a responder a varias preguntas, ¿verdad? Esa es la dinámica que vamos a hacer. Entonces vamos a encontrar diferentes preguntas que básicamente responde nuestro proyecto. Por ejemplo, el primero dice ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? En esto, nuestro proyecto tiene que llevar una descripción del proyecto indicando los resultados que se esperan alcanzar con el mismo. Esto quiere decir que al inicio de nuestro proyecto lo que tiene que llevar dentro de la introducción es una descripción de paso por paso de cómo hemos construido el elemento y hasta el final lo que se alcanzó. También responde a la pregunta ¿dónde se va a hacer? Localización exacta del mismo y el área de influencia. Debe quedar adecuadamente caracterizado el contexto del proyecto. Esto es básicamente la ubicación geográfica dentro de donde se encuentra la empresa, ¿verdad? Nosotros ya ahorita vimos sobre todo aspectos de necesidades comunitarios. Ahorita ya vamos a entrar en materia de elementos directamente administrativos. Entonces, cuando nosotros trabajamos proyectos administrativos, nuestro proyecto también debe de llevar directamente dónde está ubicada la empresa donde nosotros estemos haciendo el proyecto. ¿A quién se dirige la acción? Describe de los beneficios directos e indirectos y de los posibles perjudicados o excluidos por la intervención, ¿verdad? Con el proyecto, ¿qué beneficios estamos obteniendo directamente, ¿verdad? Y como consecuencia van a haber otros elementos que son indirectos. También responde a la pregunta ¿con quién se va a contar? Descripción de los actores involucrados, además de los beneficiarios del proyecto. Cuando hablamos de un proyecto administrativo, va a depender del proyecto que nosotros estemos realizando, pero también debe de incluir nuestro proyecto los proyectistas que están haciendo todo el trabajo, asimismo todos los que están involucrados y quienes van a ser los beneficiarios. Anteriormente nos decía directos e indirectos. Y esto sobre todo se refiere que, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de marketing en una empresa, yo me voy a ir directamente, el beneficiario directo va a ser la persona o el departamento de marketing encargada de toda la publicidad de la empresa. Y como indirectos serían todos los clientes, ¿verdad? Porque a todos ellos les va a llegar la información y el mejoramiento de un proceso o de un método de marketing. Entonces, nosotros debemos también describir en nuestro proyecto quiénes son los beneficiarios de todo el proceso que estamos realizando. ¿Por qué se va a actuar? Descripción de la problemática que justifica la intervención, principales problemas identificados, efectos y causas de los mismos. Nuestro proyecto tiene que estar bien justificado, ¿verdad? Es una parte bien fundamental. Cuando uno hace un proyecto en una empresa, tiene que justificarlo bien. Muchas veces se hacen proyectos pero que no están bien fundamentados y que entonces no tienen coherencia ni razón de ser. Entonces todos nuestros proyectos que hagamos tienen que tener una justificación para que tenga un respaldo y una validez
del por cual nosotros estamos accionando y modificando algunos elementos con la realización de los diferentes proyectos que estemos realizando. También responde para qué se va a actuar. Descripción de los objetivos que se persiguen tanto de orden general, que estos tienen que ver con los objetivos estratégicos, y también existen la descripción de los objetivos específicos, que estos surgen de los estratégicos, ¿verdad? Quiere decir que de primero yo trabajo los generales y luego trabajo directamente ya los específicos. Los objetivos generales son los que vamos a alcanzar hasta el final del proyecto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en una empresa voy a mejorar el área de cultura organizacional, veo que ellos, los empleados en una empresa, no tienen cafetera, entonces yo les voy a proporcionar un ambiente agradable y les voy a proporcionar la cafetera. Eso sería un objetivo estratégico porque es lo que pretendo alcanzar al final. Pero van a existir objetivos dentro del proceso que me van a servir para llegar a ese resultado final. Entonces todos estos objetivos se le denominan específicos. El proyecto también responde cómo se va a hacer. Hay que hacer una descripción de las acciones que se van a realizar, las técnicas que se tienen que emplear y las decisiones que deben tomarse. Entonces, es importante describir el proceso y el actuar dentro de un proyecto. También responde a la pregunta ¿cuándo se va a hacer? Fechas de ejecución del proyecto, duración del mismo, tiempo que se espera permanecer en el tiempo, de los efectos de intervención, programación de las actividades previstas. Esto es básicamente que todas nuestras acciones deben de estar previamente planificadas, y para esto normalmente se utiliza un cronograma. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, nosotros hacemos un cronograma, que esto sobre todo nos va a llevar y nos va a permitir llevar un orden de cuándo y en qué momento se deben hacer diferentes actividades. También con qué se va a hacer. Descripción de los recursos materiales, humanos y económicos, que tiene que ver con presupuestos, la disponibilidad en zonas de actuación y valoración de aquellos que son prescindibles. Entonces también dentro del proyecto tenemos que colocar nosotros qué recursos materiales son indispensables para que el proyecto se pueda alcanzar. El recurso humano definitivamente y económicos. Si se dan cuenta, un proyecto es bastante específico, y entonces también en este aspecto es fundamental porque nos va a permitir verificar qué necesidades nosotros necesitamos contar y ver si el proyecto es viable o no es viable. ¿Cuáles son los riesgos? Valoración de todas aquellas variables, situaciones o acontecimientos que puedan afectar a la consecución del proyecto y que en general escapan al control del mismo. También estamos conscientes que cuando uno hace proyectos, muchas veces tiene como consecuencia generar otros problemas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos también que nosotros podemos evitar y también los tenemos que describir para que de alguna manera se contemplen y se pueda disminuir ese rango de riesgos que se puedan tener con la realización de nuestro proyecto? Por ejemplo, si yo, tomando el mismo que les mencionaba, yo voy a una empresa que no tiene una cultura organizacional porque no posee un ambiente de descanso para los empleados. Bueno, entonces yo les voy a proporcionar un espacio adecuado, pero cuando yo les proporciono ese espacio adecuado, yo también estoy limitando que ese espacio pueda ser utilizado para otras actividades. Entonces, todos estos elementos se deben de contemplar en los riesgos que podemos evitar y que se deben de contemplar. ¿Cómo se medirá el éxito del proyecto? Definición de los indicadores de los objetivos y de los resultados que pretenden alcanzar, de forma que el seguimiento y la evaluación permita valorar si estos se han conseguido o no y en qué medida. Siempre, como todo proyecto, como toda actividad, al finalizar también se deberá hacer una evaluación y verificar qué objetivos fueron alcanzados
y cómo fueron estructurados y de alguna manera hacer una retroalimentación de los mismos. Muy bien, les voy a dejar una tarea. Lo primero que van a hacer es que van a investigar la diferencia que existe entre proyecto, diferencia que hay entre programa y plan, dentro de esos tres. De hecho, lo pueden hacer en un diagrama de Venn, lo pueden hacer en un cuadro comparativo, que ya lo hemos trabajado con ustedes, ¿verdad? Sí lo pueden trabajar. Luego dice, propon un tema que consideres interesante para realizar en una empresa y hay que justificarlo, ¿verdad? Entonces, algún tema que ustedes consideren, jóvenes y señoritas, que sea o que les parezca interesante, que se pueda, en base a ese tema, realizar un proyecto y lo justifican, ¿verdad? ¿Por qué ustedes consideran que ese proyecto es importante hacerlo? En base al proyecto, la actividad 2 con la actividad 3 van de la mano. Yo propongo un tema y posterior a ello realizo un pequeño proyecto con los elementos básicos. Entonces, si yo considero, ¿verdad? Que dentro de una empresa, yo considero que es importante hablar sobre las relaciones interpersonales que existen, ¿verdad? Ese es un tema y entonces podríamos hacer una investigación dentro de una empresa. Entonces, por ejemplo, yo tendría que hacer la primera parte que es qué se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, investigar la relación que tiene el departamento de ventas con el departamento de compras. Entonces, yo estoy ahí respondiendo a la pregunta ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Investigar las relaciones interpersonales. Posterior a ello, contestaría la pregunta, ¿dónde se va a hacer? Bueno, lo vamos a realizar en los departamentos, ¿verdad? En los departamentos de ventas y compras. Y también recuérdense que la ubicación geográfica de la empresa. Todo esto es ficticio, ¿verdad? Entonces ustedes se inventan ahí una dirección en donde esté ubicada también la empresa. Y así sucesivamente van respondiendo a todas las preguntas que vimos en este video, ¿verdad? Ustedes van contestando todas estas preguntas con un tema que ustedes consideren que es importante. Y recuérdense que hay que justificarlo. Recuérdense que estos dos temas entonces van de la mano. Cualquier duda, ahí está la plataforma de Google Classroom, me pueden escribir. Y para los que tengan mi WhatsApp también lo pueden hacer. Que se encuentren bastante bien.